Esta vez salen embajadores, esta vez con nuestro compañero Ricardo Alba Martínez, que se encuentra con la congresista Marisol Pérez Tello, porque el Congreso aprobó la ley de búsqueda de personas desaparecidas de 1980 al 2000. Ricardo Alba, muy buenos días, te escuchamos, adelante. Hola Perla, ¿cómo estás? Buen día. Efectivamente, estamos aquí en uno de los ambientes interiores del Parlamento Nacional, Sala de Embajadores, para hablar de un tema primordial, esencial de nuestra vida política que aprobó ayer el Congreso. Se trata del proyecto de ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia que vivió el país entre el 1980 y el 2000. La congresista Marisol Pérez Tello es la autora de esta iniciativa que ha recibido hoy importantes respaldos, sobre todo de organismos como Amnistía Internacional. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. A ver, hablemos de esta iniciativa que entiendo incluye a aproximadamente 15.000 personas desaparecidas durante estos 20 años de violencia política. Sí, este proyecto en realidad es una iniciativa de la Defensoría del Pueblo. Lo que yo he hecho es sumarme a un conjunto de voluntades que han apoyado y apoyan la necesidad de una política de búsqueda como la que se ha aprobado el día de ayer. Empieza, de hecho, nace la necesidad de una norma desde que nacen los primeros, las primeras fosas, cabitos y todos estos casos emblemáticos que han significado un esfuerzo de medicina legal, de los forenses que trabajan en este tema. Desde el año 2002 hasta ahora se han logrado sumar más de 3.000 cuerpos, identificar más de 1.800, pero a ese paso los 15.000, que se presume que es el número, se terminarían pues en 40 años. Y eso, independientemente del tema del derecho a la verdad y por supuesto la judicialización del caso, no le da la serenidad, no cierran el luto los familiares de las víctimas, hay una continua búsqueda y con eso hablar de la política de Estado 30, esta famosa reconciliación nacional, es una quimera, ¿no? Entonces, esta importante norma aprobada el día de ayer con la voluntad de todos los políticos, 120 firmas para la exoneración de todo el trámite, una ley que ingresa, un proyecto de ley que ingresa en mayo, que se apruebe el día de ayer y se exonera de segunda votación, pone en evidencia la claridad que hoy tiene el Parlamento de la República, el Congreso, de que si queremos empezar una nueva historia, es necesario que entendamos que hay etapas que todavía no se han cerrado. Estas heridas que aún siguen abiertas. Sí, por supuesto, y esta falta de consideración por el otro, ¿no? Mientras se habla del 6% de crecimiento, tienes poblaciones como Jano, que tiene problema logístico en temas de educación y salud, o como Cayara, que tiene 100% de anemia, o como Víctor Fajardo. Hay una serie de poblados en Ayacucho que en realidad es el 40% focaliza el 40% de los lugares de entierro, que son más o menos 6.000 y tantos, según documentación de Comiset, pero de Huancavelica, Apurímac, Junín, repiten esta historia dramática que el Perú no debe repetir. Ahora, ¿por dónde habrá que empezar, congresista, para justamente buscar cerrar estas heridas? Entendemos que la zona de mayor violencia fue la de Ayacucho, zonas altoandinas muy cercanas. La información que usted maneja y que maneja Defensoría, ¿en qué zonas es donde está el mayor número de desaparecidos? Sin duda en Ayacucho, pero eso no significa que no existan otras zonas. También la población ayánica fue muy dañada. El tema es que antropológicamente, o sea, ya esto, sociológicamente, las demandas de encontrar los restos para enterrarlos, son distintas en la zona de los Andes a la zona de la selva, por la misma cosmovisión que cada quien tiene. Y eso también hay que respetarlo y entenderlo. Esta necesidad de buscar y encontrar los cuerpos y enterrarlos es una necesidad típicamente andina. Y lo sería seguramente costeña también, ¿no? Porque en el fondo uno mantiene la esperanza de que la persona no haya muerto. Entonces está siempre en búsqueda, ¿no? Siempre en búsqueda, no cierras el duelo. Mamá Angélica tiene 30 años habiendo alimentado a todos los niños que quedaron huérfanos, habiéndose hecho cargo de todas las víctimas de este conflicto en manos de Sendero, en manos de malos militares, en manos de malos ronderos, enfrentado siempre a ser cuestionado y criticado como si hubiera detrás de los derechos humanos un tema ideológico. Los derechos humanos son de todos y de todas y los tenemos que defender. Esas no son banderas políticas. Lo que pasa es que en algún momento el tema de derechos humanos fue mal visto, incluso por el propio jefe de la Iglesia Católica en nuestro país. Pero porque es no entenderlo, ¿no? Es la Iglesia Católica desde la Mater Magistra y desde la concepción del derecho natural, uno de los grandes impulsores de los derechos humanos, digamos, ya codificados, ¿no? Pero esta ley natural que hace que el Estado tenga que adecuar todas sus fuerzas para garantizarnos seguridad, libertad, vida, está en la naturaleza humana, en la esencia misma del ser humano, nada más lejos de la realidad que pretender que un partido político o una ideología se puedan apoderar de lo que es la lucha por la reivindicación y de la dignidad humana. ¿Cómo se va a hacer para financiar todo este proceso de búsqueda de estos
estos cuerpos? Bueno, ya existe financiamiento en Fiscalía, en Medicina Legal, en Medicina Forense, en Ministerio de Justicia a través de SEMAN, pero de lo que se trata obviamente es que esos esfuerzos se usen con más eficiencia, canalizando y entendiendo las necesidades de la población. Ya hay un plan de salud para poder atender esto. Por supuesto que es importante que el nuevo gobernante o la nueva gobernante le den más dinero a esto. Pero digamos... ¿Este registro nacional de desaparecidos? Sí, por supuesto, es que ese registro nacional es indispensable porque no estás duplicando fichas, no estás duplicando información. Si hay un registro único, todas pueden utilizar de esa central de información la información que necesiten para atender en salud, para los programas integrales de reparaciones, para judicialización. O sea, este registro va a tener información que va a permitir identificar a las víctimas, a los familiares, al presunto autor, las circunstancias de la desaparición. Ese tema de judicialización fue uno de los que me parece aportó Manuel Dagmer en el debate ayer, porque le estaba pidiendo que se judicialicen los casos en que los que se encuentren responsabilidad en, digamos, algunos excesos de malos integrantes de las Fuerzas Armadas. De parte de todos, ¿no? O sea, de los terrucos, por supuesto, y de malos militares y, por supuesto, de malos ronderos, pero... es pues otra película, ¿no? Es otro tema. La judicialización sigue su curso. El tema era corregir esa deformación de pensar que solo se tenían que buscar los cuerpos de las víctimas cuyos casos estaban judicializados. Hay gente que no quiere denunciar. No quiere denunciar porque tiene miedo, no quiere denunciar porque quiere olvidar, y eso no significa que no quiere el cuerpo. Y eso también hay que respetarlo. Por supuesto que hay que buscar la verdad para no repetir la historia, pero una cosa y la otra no se oponen. ¿Por qué han pasado 16 años del 2000 hasta esta época y recién podemos aprobarlo? ¿No hubo preocupación de los gobiernos? Porque mediante un decreto supremo esto se pudo haber aprobado. 36 años, porque esto empezó con la primera desaparición. Claro. Quizás el informe de la Comisión de la Verdad lo puso en evidencia en un momento histórico en el que de lo que se quería era llamar la atención sobre lo que había pasado, es decir, militares usando las armas. La Comisión de la Verdad, ¿cuántos desaparecidos detectó? 8.000, poco más de 8.000. Estoy hablando obviamente de cifras redondas, pero... Eso fue parte de la investigación. Por ejemplo, el caso Soras no era caso en el informe de la Comisión de la Verdad, eran hechos aislados. ¿Por qué? Porque lo que se estaba buscando en ese momento histórico era decir, oye, un militar no puede usar las armas contra los ciudadanos. Y eso quedó muy claro. Quizás faltó la otra parte de la historia, y es la historia que ha contado las propias Fuerzas Armadas en su libro En Honor a la Verdad, en el que dice con claridad, no había legislación y no sabíamos cómo enfrentar algo terrible como esto, que está pasando nuevamente hoy. O sea, muchos de los terroristas que fueron liberados se están reagrupando en algunas zonas de Ayacucho, tomando algunas instituciones, y eso hay que decirlo. Yo ya lo denuncié al Ministerio del Interior. O sea, hay que tener mucho cuidado. Movadef está ahí presente y hay que combatirlo con la verdad. Hay que decirle a Movadef, terrorismo nunca más. Y la forma de hacerlo es no permitir que las víctimas de ese terrorismo, pero que también fueron víctimas de malos miembros de las Fuerzas Armadas, se sientan desprotegidos o al margen de un Estado que anuncia 6% de crecimiento económico, pero que al mismo tiempo el niño está yendo a su colegio sin comer, con anemia, con desnutrición, con malas carpetas, con profesores que no tienen internet. Entonces, a ver, vamos por partes, redistribuyamos bien la riqueza para que no vuelvan a haber espacios en el Perú donde el pobre tenga como única posibilidad de herencia la pobreza para la siguiente generación. Y el Plan Nacional de Reparaciones, del cual se habló, por ejemplo, desde la administración de Alejandro Toledo, claro, una vez que se presenta los informes de la Comisión de la Verdad, ¿no ha avanzado hasta el momento? No, ha avanzado. Yo podría hacerte una lista de todo lo que está mal. O sea, el Programa Integral de Reparaciones ha avanzado, pero se encuentra siempre con personas que primero no entienden el tema de los derechos humanos como una necesidad de todos. Segundo, con este plurito de que se quiere dañar a las Fuerzas Armadas, nada más lejos de la verdad. Los primeros defensores de derechos humanos son los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Su primer mandato es ese, la dignidad de la persona humana. Y además yo he visto policías y militares exponer su vida por nosotros, sin ellos mi reconocimiento, mi felicitación y también las 1000 demandas que hay. El problema son los malos. El problema es el policía que coge las armas para robar, que por supuesto indigna mucho más que el ladrón común, porque yo le he dado esas armas para que me proteja. ¿Significa que vamos a tener mano blanda con el terrorismo? De ninguna manera. Hay que tener toda la fuerza para que estén presos y ahí estén todo el tiempo que sea necesario para que el país encuentre paz. Pero también necesitamos justicia, y eso significa que el autor material de los asesinatos en Putis o en Cayara o en A Comarca pague la pena que corresponde, ¿no? Correcto.
Le agradezco mucho por habernos explicado ampliamente el contenido y hacia dónde apunta esta iniciativa. Apunta a la justicia, ¿no? Y a un tema humanitario, y el Ministerio de Justicia será quien tenga que coordinar a todas las instituciones. Espero y le pido con todo respeto aquí al presidente de la República que publique la norma a la brevedad. También hay compromisos del candidato Humala en el tema de desaparecidos que él puede honrar antes de terminar su gestión. Correcto, muy gentil. La congresista Marisol Perestello entonces explicándonos de este proyecto de ley que está relacionado básicamente a la búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo 1980-2000. Volvemos con usted, Per, la mesa de conducción.